que irnos a unos comerciales para que se calmara nuestro amigo Marino, Y cuando empezamos a tocarle su punto sensible, que es el guanderito, ahí no para. Pero sabemos que aparte de ser un excelente cronista y crítico literario, histórico por lo demás también, él es un gran conocedor de música. Tú conoces a Los Ángeles Negros, conociste a Los Galos, un montón de conjuntos que en su momento, como decías tú, catalogados como, digámoslo claramente, así como música de huachaca, música cebolla, que fueron como despreciados en su momento, sí, porque hoy día están considerados como de culto. Íconos, ¿no es cierto? Sí. Tú eres uno de los pocos que trata o has desmitificado directamente esa percepción que existe con respecto a esos grupos, y que solamente ahora se les está considerando como realmente lo que fueron grandes grupos, solamente que ahora se ha invertido esta mirada y es una mirada más bien comercial, aprovechadora, antojadiza, oportunista, ennovista, claro. Mira, tú siempre haces recuerdo de tu época de peque, de niño, ¿no es cierto?, adolescente, cuando estaban estos grupos saliendo, dándose a conocer, que a ti te gustaban mucho, que en tu casa lo sentían con cariño, como corresponde, ¿no es cierto?, que lo valoraban como corresponde, pero a su vez en esa misma época, ¿qué es lo que prefería la gente? ¿Qué es lo que prefería la juventud? Mira, tratando de hacer un resumen, hacer los recuerdos, el año 1969 Los Ángeles Negros ganan el Festival de la Radio y la Discusión de Chillán con su canción ¿Por qué te quiero? Pero ¿por qué digo yo un resumen? Porque resulta que ellos tampoco fueron los pioneros con esta canción ¿Por qué te quiero?, que es la primera de ellos, que el premio de la radio y la discusión de Chillán era grabar el single, que de hecho lo grabaron. La había grabado ya antes otro conjunto donde estaba el tecladista de Los Galos, Jorge Deig. No me recuerdo en este momento el nombre del conjunto, pero mira tú que el vocalista de ese grupo era José Cebes de Inti Illimani. Y esto a mí me lo contó el mismo José Cebes. Y me lo confirmó Jorge Deig, y si uno busca en internet, la canción está, y el arreglo es muy similar al cual después le hacen Los Ángeles Negros, con el cual ganan el Festival de la Radio y la Discusión de Chillán. Este grupo la grabó como 2 años antes, la canción de Orlando Salinas, ¿Por qué te quiero? Entonces viene ahí todo un movimiento. De hecho, Los Galos partieron antes que Los Ángeles Negros, lo que pasa es que Los Ángeles Negros se hicieron famosos más rápido. Y ahí viene todo un movimiento de románticos electrónicos, por así decirlo, tanto con apoyo de instrumentos de viento, como el caso de Los Galos, como el caso del conjunto Punto 6 también. Y surge este movimiento genuinamente chileno. Ahora, decir que surge a partir de Los Ángeles Negros es una cosa muy relativa, porque paralelamente en el norte de Chile, en Tocopilla, en Calama, estaban surgiendo varios conjuntos tropicales, tales como los Fénix, que también tiene temas románticos, muy en el estilo de lo que después hicieron Los Ángeles Negros, los Cumaná, que eran de Coquimbo, los Viking 5 también, que eran de Coquimbo. El movimiento tropical más o menos estaba concentrado en el norte, y paradojalmente el movimiento romántico prendió bastante en el sur, específicamente en San Carlos, cerca de Chillán. De ahí son Los Ángeles Negros. Recordemos también que cuando Los Ángeles Negros ya se profesionalizan, el sello Odeón le saca a 3 de sus músicos y quedan 2 nomás en camino: Germain de la Fuente, el vocalista, y Mario Gutiérrez, que era el primera guitarra. El resto del grupo vuelve a Chillán y es la base de otro conjunto romántico que también tuvo fama, que fueron Los Cristales, también de San Carlos. También tenemos a Los Cangrejos, que son de San Carlos. Y de ahí el movimiento en Santiago, con Los Galos, con Capa Blanca, que forma Carlos Baeza cuando se va de Los Galos, con Punto 6, que grabaron ese éxito que fue Chiquilina, ese que dice: yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Y no nos olvidemos de Lucho Zapata, que cuando sale de Los Tigres, a todo esto Los Tigres eran de Valparaíso, los que cantaban El tuit del tren, Embustera, Me colgaste el teléfono, el vocalista era Lucho Zapata. Lucho Zapata, cuando sale de Los Tigres, forma Los Genios. Y con Los Genios tienen un tremendo exitazo por allá por el año 72.
que se llamó Lo que va de boca en boca, que tiene una frase célebre que dice: si al Señor crucificaron, ¿qué podemos esperar? Entonces, fueron famosísimos, fueron superventas, muy escuchados por la gente, pero lamentablemente por ciertos círculos considerados cebolla, porque en ese momento las preocupaciones estaban por la nueva canción chilena, estaba el rock que venía del Festival de Woodstock, entonces estos eran considerados rascas, por decirlo claro. Y además el otro mérito de este movimiento fue un poco tomar la posta que le entregó el bolero, porque el bolero de los años 40, el bolero de los años 50, se grababa gran orquesta, ¿no es cierto? Tito Rodríguez, por ejemplo, Lucho Gatica, cuando en las grabaciones que hizo con orquesta, por un asunto de costos y por el hecho de que venía entrando muy fuerte el rock and roll y también en Chile venía entrando la nueva ola, por un problema de costos se le da más énfasis y empiezan a tener más éxito los tríos de guitarra para tocar bolero. El trío Los Panchos, los Tres Diamantes, Lucho Barrios cantando boleros, ¿no es cierto?, con acompañamiento de guitarra, Ramón Aguilera, que vino muchas veces a actuar acá a Punta Arenas, Ramón Aguilera y las Guitarras Viajeras, que era un conjunto de Melipilla. Entonces, también este movimiento de románticos electrónicos toma un poco la posta del bolero que venía en bajada. Tú has escrito mucho sobre grupos, sobre cantantes, escribiste sobre Alberto Cortés hace poquito, escribiste sobre Camilo VI. Sí. Demuestras además un conocimiento sideral sobre esos grupos y cantantes. Escribiste sobre Inti Illimani y acabas de mencionarlos. ¿Qué te parece lo que ha pasado con Inti Illimani? Penoso. Inti Illimani musicalmente yo creo que es uno de los mejores conjuntos chilenos. Y los saco ya del ámbito de la música andina, los saco del ámbito de la nueva canción chilena en la cual ellos surgen, y este tipo de escisiones que se dan son siempre lamentables, lo mismo que pasó con Quilapayún, y es una pena eso. Yo los vi actuar en Inti Illimani el año 1971 acá en el Cine Gran Palace. Me acuerdo perfectamente, abrieron con la canción Lo que más quiero de Violeta Parra, y recuerdo también que cuando anunciaron El Cóndor pasa, dijeron que lamentablemente esta canción se había hecho conocida porque había sido grabada en el extranjero. Yo creo que aludían directamente a la versión de Simon and Garfunkel. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir de Inti Illimani. Pero si yo tuviera que elegir por gusto, yo me quedo con esta música, que aunque se diga que es cebolla, romanticona, me da igual, y me quedo con el tango también. ¿Y el bolero? Y el bolero, por supuesto, pero primero el tango. Y en el tema de la literatura, ¿se da esto mismo que estás comentando? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que tienen mucho que ver aquí las maquinarias publicitarias. Yo creo que hay buenos escritores, como también hay buenos músicos que se los condena al olvido porque no tuvieron una buena maquinaria publicitaria, o no tuvieron descendientes que se hubieran preocupado de perpetuar su obra. Me acuerdo, y aquí discúlpame porque aquí hay razones de afecto muy fuertes. A mí me conmueve mucho el caso del gran escritor de la generación del 50, de que Luis Sánchez Latorre, Filebo, uno de los grandes críticos chilenos, dijo que habría sido para él el mejor escritor de la generación del 50 era Jaime Lazo, autor del Cepo, de los cuentos del acantilado, que tuvo una obra muy breve también. Bueno, una obra cuatro obras, ¿no es cierto? Y está condenado al olvido, y es un tremendo escritor Jaime Lazo, y una tremenda persona, porque yo lo conocí personalmente, fue amigo de mi padre. Pero pasa eso muchas veces con algunos artistas, pasa con músicos clásicos. Por ejemplo, Modesto Mussorgsky, un tremendo músico de ruso, fines del siglo XIX, prácticamente condenado al olvido. Fíjate, si no hubiera sido, creo yo, porque el trío de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer rescata su obra Cuadros de una exposición, y ahí se hace conocido Mussorgsky. Yo conocí a Mussorgsky a través de Emerson, Lake and Palmer. Estaríamos más o menos haciendo el paralelo entre Waldo de los Ríos y Mozart.
Y igual, un tremendo tipo, una bellísima persona, escribe esta obra, cuadro de una exposición, en homenaje a un amigo que era pintor y que había muerto. Y él va a la exposición de los cuadros y se inspira y escribe esta obra magnífica que es cuadros de una exposición que tiene arreglos para cuarteto de guitarra. Yo la tengo en arreglo para cuarteto de guitarra, la tengo incluso en una versión para acordeón, originalmente escrita en piano, pero la obra orquestada, tal como nosotros la conocemos hasta el día de hoy, la orquestación la hizo Ravel. La orquestación más famosa, digamos. Dentro de esto, ¿cómo ves tú todos los libros que te llegan a ti para comentar un poco lo que pasaba con papá, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ves el panorama de la literatura magallánica? Yo pienso que hay buenos escritores, buenos escritores, pero de repente se falla en el aspecto de edición y promoción. Eso es lo que yo opino. En cuanto a lo que uno ve, ¿no es cierto?, de lo que la gente publica con mucho esfuerzo. Hay mucho esfuerzo de las publicaciones de los libros, y otros que, bueno, han tenido la suerte, y qué bueno que así sea, de que los publican editoriales nacionales o internacionales, como el caso de Oscar Barrientos, que está en MC. Y hay muy buenos escritores. Sí, siempre he considerado yo que aquí ha habido buenos escritores. ¿Crees que se publican demasía? Perdón, dame un minuto para completar una idea. Más allá de repente de las distinciones que se puede hacer entre los viejos y los nuevos, y cosas que de repente pueden ser un poquitito arbitrarias, creo que tenemos una tradición de literatura acá, o sea, y no creo que se publiquen demasiado, por lo menos acá en Magallanes. Yo encuentro que acá se publica poco. De autores magallánicos yo encuentro que se publica poco. A nivel nacional es una cosa impresionante la cantidad de libros que se promueven de autores nacionales. Uno no los conoce, yo no los conozco todos, es imposible conocer todos, y también es mucho lo que llega desde afuera, pero yo creo que aquí se publica poco. Debiera publicarse más. Hay gente valiosa que debiera tal vez publicar más. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Crees tú que falta una editorial, faltan imprentas, falta un modelo de distribución? No sabría decirte, fíjate, tal vez falten contactos con editoriales a nivel nacional. No sé, esa parte yo no te puedo decir lo que yo veo, no sé cómo se mueve esto tras bambalinas, eso lo desconozco. Pero debiera haber un impulso, ya sea a través de una editorial propia, y de repente igual los autores se la tienen que jugar. Yo vi a mi papá que él publicaba sus libros solo, y lo que en términos económicos era más espantoso, los publicaba para regalarlos, pero a él le interesaba que su literatura, que leyeran las cosas que él escribiera. Él siempre tuvo ese propósito. Él los libros los regalaba, no había un asunto nunca pensó en hacer comercio con eso, lo cual es legítimo, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? ¿Se lee más ahora que antes, crees tú, Marino? No lo sé, habría que revisar la encuesta, no estoy al tanto de eso, no lo sé. Yo lo que sí creo, Víctor, de que no debiera haber disculpas para no leer. O sea, aún en los peores momentos de que se habló de un apagón cultural y todo eso, siempre había un libro al alcance. Siempre alguien tenía un libro al alcance. Ahora, disculpa, con internet ya el acceso a la literatura es una cosa masiva, ¿no? Creo que no hay excusas para no leer. Bueno, imaginemos nosotros lo que fue ese gran congreso de escritores realizado en 1982 acá en Magallanes, con 60 escritores, claro, en una época totalmente distinta a la actual, en donde personas que aparentemente no tienen nada que ver desde ningún punto de vista, menos desde el punto de vista político e ideológico, tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo y hacer un encuentro maravilloso, como fue el segundo encuentro nacional de escritores magallánicos acá en Punta Arenas, desde el 27 de octubre al 1 de noviembre de 1982.
¿Qué recuerdas tú de, Bueno, de ese encuentro? yo no estaba acá, pues yo estaba estudiando en ese tiempo, estaba en el norte, en Concepción. Estudié en Concepción, pero siempre viví en Talcahuano, eso lo aclaro. Porque además te gusta Me Talcahuano. gusta Talcahuano, siempre me ha gustado Talcahuano, nunca me gustó Concepción, excepto el barrio universitario. ¿Ya? Y hasta el día de hoy no me gusta Concepción, me gusta Talcahuano, soy un enamorado de Talcahuano. Yo tengo los recuerdos de lo que me contaron mis padres después, que fue una cosa muy bien organizada, fue un tremendo esfuerzo de gestión, porque también hay que derribar ciertos mitos. El hecho de que nosotros hagamos arte, hagamos literatura, no quiere decir que no tengamos criterios de gestión. O sea, los recuerdos que tengo yo, y eso lo hemos conversado un par de veces, que mi papá en ese tiempo era presidente de la Sociedad de Escritores, ellos tenían cuenta corriente, hacían balances, cobraban las cuotas. Ninguno era ingeniero. Y ninguno era ingeniero, pero tenían una disciplina admirable y separaban muy bien las cosas, muy amigos, muy colegas, todo lo que queramos, pero en el plano institucional cada uno en su rol, que es, creo yo, como tienen que ser las cosas. Entonces, cuando hay criterios de gestión, cuando entendemos en el mejor sentido de la palabra que tiene que haber productos, yo creo que las cosas marchan, funcionan. Tú también el año pasado estuviste encargado de organizar acá el encuentro de escritores, que su eslogan fue los 100 años de Gabriel Mistral en Magallanes, y ahí hubo productos concretos. Hubo un libro que se editó, que tuve el honor de reseñarlo en el diario, y conclusiones, propuestas, desafíos que tienen que ser posteriormente evaluados. Porque si no, si el asunto es que nos juntemos a escuchar ponencia y listo, después un coctelito y cada uno para su casa, no, yo creo que no. Yo creo que hay que aplicar la gestión a la actividad cultural de todas maneras. Que con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el año pasado. Claro. Se pudo hacer. Sí, pudimos conseguir sacar adelante un proyecto que parecía absolutamente en neblina. Pero una cosa es el apoyo y otra cosa es la gestión. Hay que hacerlo. Claro, eso hay que gestionarlo, ¿no es cierto? Hay que generar un producto, hay que tener objetivos, hay que actuar en algún momento de agencia de viaje, hay que hacer coordinaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, para lo cual, ponte tú, hay este tipo de eventos, perdón, hay empresas especializadas en organización de eventos, productores de eventos. De aquí las cosas, yo me acuerdo en los tiempos del Congreso del 82, las cosas se hicieron a pulso, pero no por ello sin profesionalismo y sin altas exigencias de rendimiento. Y no me cabe la menor duda que tú tienes que haberlo hecho ustedes de la misma manera en la Sociedad de Escritores actualmente. Porque, como te digo yo, de repente tenemos estos mitos que la cosa, que por qué la eficiencia, pero hay que ser eficiente. Si las actividades humanas hay que ser eficiente, los recursos son escasos y hay que saber gestionarlos. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que explotemos a quienes están trabajando con nosotros, pero hay que lograr ciertos estándares de eficiencia, ser eficaces, lograr las cosas y ser eficientes en el sentido de hacerlas optimizando el uso de recursos, porque en la medida que tú optimizas esos recursos te sirven para otra cosa. Esa es una verdad, una de las verdades más antiguas del mundo. Claro, que muchas veces te dicen que para ser eficiente poco menos que tiene que venir un mago de las finanzas, que es el que sabe de eficiencia. Mira, el hecho de ser eficiente, y te lo digo yo que estudié esto, el hecho de ser eficiente administrando una organización o una institución, tú podrás estudiar, llegar al grado más alto en gestión o en administración, pero si tú no tienes las capacidades personales innatas para ello, no sacas nada. Dentro de tu crónica has trabajado mucho, o te has preocupado mucho también de recuperar el concepto o el género o subgénero, ya no sé cómo lo quieren llamar, de la crónica. Como tal. Sí, pues. ¿Ah? Sí, fíjate que yo creo que la crónica como tal, la crónica, yo no sé si crónica urbana, qué nombre se le podría colocar, o crónica de los sentimientos, yo creo que, bueno, son pequeños lujos que se puede dar uno de contar una vivencia, de dar tu opinión. Es un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo.
el año 2000 me acuerdo que escribí una serie de crónicas para el diario El Magallanes los días domingos, todos los domingos, un periodo como de aproximadamente 4 meses. Todos los domingos salía una crónica y me dediqué a rescatar, ponte tú, personajes populares, me dediqué a rescatar las historias del Parque María Betty, los cantantes pasados de moda, las costumbres, el cómo se celebraba el 18 cuando éramos niños, cómo era viajar en avión cuando éramos niños, cosas de ese tipo que yo creo que si no se escriben se pierden, porque los historiadores profesionales, y está bien que así sea, muchas veces están preocupados de aquellas cosas que entre comillas son más trascendentes, pero de repente nos olvidamos que estas pequeñas historias van construyendo las grandes epopeyas. ¿Quieres plantear en el fondo de que la historia tú tienes que vivirla para poder contarla? Mira, aunque suene arrogante, yo creo que sí, fíjate. Yo creo que delante, cuando hablábamos de esta cosa, de los conjuntos, de los galos, de todo esto, uno con cierta arrogancia e indisimulado orgullo puede decir: ¿qué me van a hablar a mí de Manolo Galván? Si yo estuve ahí en el gimnasio de la Confederación cuando actuó en abril de 1976, lo estuve ahí lo estuve mirando y todavía me acuerdo, ¿no es cierto?, impecable, con un pantalón café, un bitle negro, una chaqueta blanca. Cuando llegó con su conjunto completo, fue primera vez que se escuchó un sintetizador Mellotron acá en Punta Arenas, y abre la actuación con ¿cuál era la canción? Una que decía: todas las noches al acostarme tengo una cita con soledad, tengo una cita. Uno estuvo allí. Entonces, muy distinto cuando después se intenta, a veces con muy buenas intenciones y otras veces con esta cosa de decir que es free, que es de culto, que ya es placer culpable. Es muy difícil reproducir el ambiente exacto de cómo aconteció un hecho si tú estuviste ahí. Y yo creo que si los que estuvimos ahí tenemos la posibilidad de escribir las cosas, tenemos alguna facilidad para escribir, tenemos un espacio para publicar en el diario, prácticamente contraemos una obligación con que eso no se pierda. Ya. Y uno de repente anda, me ha pasado a mí que ando por el centro, tú te encuentras con alguien y alguien te dice: oye, el otro día, me pasó hace muchos años, leí tu crónica donde tú hablabas sobre la calle Nogueira, y cuando leí la crónica me pareció sentir el olor del café Barnaba. Si tú logras transmitir eso, es una cosa extraordinaria. Ahora, en gran medida tú lo logras transmitirlo porque tú estuviste ahí. Cuando me hablan del cine Politeama, oye, yo estuve en el cine Politeama, yo estuve arriba en el segundo piso espantando los ratones para poder ver los balazos de El bueno y el malo y el feo. Yo estuve ahí, ¿no es cierto?, cuando en el intermedio fumábamos, arriba del segundo piso del Politeama. Entonces, si podemos rescatar eso, quienes vivimos las cosas, yo creo que podemos hacer un gran aporte. Y que además las saben escribir y las saben contar. Bueno, eso lo dices tú, pero yo llego hasta donde, bueno, yo estuve ahí y quiero contarlo. Mari, nos van quedando algunos minutos. Siempre cuando hablamos de estos temas, tú sabes que quedan o van saliendo una serie de ideas que a veces dan para otros temas más, como para hacer una síntesis. Cuando te refieres a cultura popular, ¿es distinto a lo masivo? No, yo creo que la cultura popular por definición es masiva. Ya. Ahora, no es malo ni que sea popular ni que sea masiva. No tiene por qué ser estigmatizada, a eso voy. No tiene por qué ser mirada por sobre el hombro. Y lo que es peor aún, molesta mucho cuando es rescatada con un sentido del oportunismo. ¿Qué es lo que tú observas hoy? Uno observa que muchas cosas se rescatan con el sentido del oportunismo y también con falta de respeto, derechamente. Hay grupos, por ejemplo, que hacen cumbia, y no tengo ningún empacho en decirlo, Chico Trujillo, y tú ves los videos y es toda una chacota, disfrazado. ¿Para qué? ¿Es una parodia? Es una parodia, una triste parodia. Si nunca van a tocar igual a como tocaba Tulio Enrique León.
y su órgano increíble, el peruano, ¿ya? Nunca van a tocar como tocaba Miquel Aure sus cometas. Inti Illimani tocando vals peruano. Me choca. Terrible. Me choca. O sea, el vals peruano. Y hay un video de Inti Illimani que lo graban ahí en la confitería Torres con una cantante peruana. Y uno ve como que hay una cierta cosa media rara. O sea, el vals peruano, cuando uno escucha a Lucho Barrios, y a mí me tocó verlo acá en el Club Suizo en una oportunidad que vine. Tremendo músico. Cantante de ópera. Cantante de ópera. Yo creo que Lucho Barrios ejemplifica lo que estás tocando, estás señalando. Tenor. Tremendo tenor. Y tuve la suerte, fuimos con mis papás a verlo y andábamos con mi hija. Mi hija tenía 4 años, creo. Tuvimos el honor de ver a Lucho Barrios cantando y venía con uno de sus guitarristas originales, de estos guitarristas que tocan por oído, extraordinario. Tuvimos el honor de verlo ahí en primera fila, ¿no es cierto?, cantando La Joya del Pacífico, cantando Cuando vivas conmigo, Señor Abogado, todos sus clásicos. Y tuvimos además el altísimo honor de tenerlo en nuestra mesa compartiendo un rato con nosotros. Y ver a Lucho Barrios, tú veías cómo el tipo sufría las canciones. Lucho Oliva cantando El Plebeyo, la Palmenia Pizarro cantando En Vano o Cariño Malo. Oye, hay un programa de televisión que se llama Cariño Malo, que es una suerte de consultorio sentimental. Que falta respeto. O sea, tenemos que tener respeto porque por la gente que hizo cosas. Oye, hubo gente que se enamoró escuchando a la Palmenia Pizarro, se casaron, formaron familia. Hubo gente que se identificó con las letras de Lucho Barrios. Entonces, yo creo que tenemos que tener un respeto. Y me acuerdo acá de Eduardo Bombalé, que yo nunca fui un admirador, un seguidor de él. Cuando Daniel Matamal escribe un libro que se llama El Mundial del 62, el peor mundial de la historia. Eduardo Bombalé, oye, se manda un discurso de unos 10 minutos donde hace pedazo a Daniel Matamala, que cómo se le ocurre escribir, ¿no es cierto?, de que con todo el esfuerzo que se hizo el Mundial del 62 había sido el peor mundial de la historia, que cómo se le ocurría escribir semejante barbaridad, cómo se le ocurría escribir eso aprovechándose de que todos los jugadores, esto fue hace como 5 años, una cosa así, 5 o 6 años, poco antes que muriera Bombalé, se aprovechaba de que todos los jugadores de la selección chilena ya estaban viejitos o enfermos, porque si no lo habrían agarrado a combos. Se lo dice Bombalé de su programa a Daniel Matamala. Entonces, yo creo que tenemos que tener un respeto por la cultura, por la gente que aportó y por nosotros mismos. Más educación, más cultura, en el fondo, Marino. Eso es lo que estás proponiendo. Y tú sabes que acá, en nuestro programa, sufrimos de algo que se llama la dictadura de Cronos. Oye, pero no es que yo lo proponga, es lo que yo pienso. Y yo creo que es lo que siente mucha gente que en este momento, a esta hora de la mañana, nos está viendo, nos está escuchando y nos sigue a través de las redes sociales. Marino, yo te quiero agradecer una vez más la presencia en nuestro programa de Ojo con la Cultura. Y a ustedes, ojalá nos sigan viendo y nos encontramos la próxima semana. Chao.